en la época que empieza a escalar iluminismo, donde empieza la filosofía, donde empieza las preguntas, donde las personas empiezan a preguntar, donde las personas empiezan a pensar. Sí, ellos siempre pensaron, pero el estudio, o que nosotros llamamos en hebreo, el estudio mezcar del universitario, donde el estudio universitario tiene una gran importancia. Así empieza en la escala, ¿sí? Eso lleva con que mucha gente del pueblo judío va a dejar el judaísmo, ¿sí? Y empezar a buscar otros estudios. No quieren más estar en la yeshiva, ellos quieren estudiar otras cosas, ¿sí? Ustedes saben que en el siglo XVIII el mundo judío religioso podía se dividir en dos, ¿sí? ¿Cuál es la división del mundo judío en dos? No, todos eran religiosos. Hasid y Misnaged. O las personas eran Hasidim, Misnaged viene la palabra Neged, o ellos son contra Hasidut, ¿no? Y en el siglo XVIII los Hasidim, los Misnagdim tenían guerras, casi guerra muy fea la cosa. Se peleaban, se pegaban, ponían uno el otro en la cárcel. Cuando los Hasidim y los Misnagdim ahora se quedaron amiguitos, cuando empezó la escala, es siempre así, cuando hay un enemigo en común, ¿sí? Si se hacen 5, van a tener un castigo. Si hay un enemigo en común, cuando hay un enemigo en común, ahí las personas se juntan, ¿no? Purim. La Gemara dijo una frase muy muy fuerte. Gdolata sarata tabat mi 48 nevim. Yo pienso que algo así, la Gemara. Es más fuerte cuando el Ahashverosh saca el anillo para firmar el decreto contra los judíos, hice más al pueblo judío do que 48 profetas. Los 48 profetas intentaron juntar al pueblo judío. ¿Pudieron juntar? ¿Tuvieron éxito? No. Viene Ahashverosh, vamos a matar a los judíos, todos se juntan. Entonces, así está escrito en la Gemara. Entonces, dije, los Hasidim y los Misnagdim se juntaron cuando empezó las personas a dejar el judaísmo, ¿sí? Y andar a estudiar en la universidad. ¿Será? ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Para eso dejar el judaísmo? ¿Ah? ¿Por qué eso dejar el judaísmo? Porque hasta el siglo XVIII yo no tenía muchas opciones. Era o ser religioso o ser religioso. A partir del siglo XVIII, cuando se abren las puertas y puedes estudiar en la universidad, y al contrario, las personas empiezan a pensar de una manera más filosófica y más profunda, mucha gente mira el judaísmo y dice eso es muy primitivo, muy feo. ¿Será? Eso es el background de Rav Kook que estamos estudiando. ¿Será? De nuevo, nuestro objetivo es estudiar el Mamar Ador, pero dije a ustedes que hay que estudiar un Mamar antes de introducción, que se llama Letkufata Ma'avar, la época de transición. ¿Está bien? Y nosotros, más una cosa que estudiamos algún tiempo atrás, es que la naturaleza humana funciona, así Rav Kook escribe, ¿está bien? Psicología, la naturaleza humana es así, hay transición entre la situación instintiva para la situación de reconocimiento, así escribe Rav Kook, ¿ok? La persona empieza instintiva, y él con el tiempo, cuando su cerebro va se quedando más desenvolvido, no es el caso de mucha gente acá, pero ni para entender el chiste, están todos muertos. Pero cuando el cerebro va se desenvolviendo, él naturalmente, obligatoriamente, él va a cambiar de estatus. ¿Ok? La persona cambia de estatus. Todavía no estamos hablando de religión, estamos hablando de movimiento natural. ¿Ok? El Rav Kook va a explicar un poco más ahora. Y ahí estamos. De Tchunat, ¿sí? O nada, entienden la hoja. Entonces dije Rav Kook. Más una cosa dijo Rav Kook importante. Cuando la persona empieza a salir de la situación de instinto para la situación de reconocimiento, inmediatamente hay un contra, que él va en contra de la situación anterior. ¿Sí? Es natural eso. O sea, están se acercando ustedes.
O sea, inmediatamente cuando la persona empieza, ¿sí? Él ya no quiere más, hay en contra del instinto, no quiero más, el instinto es malo. ¿Será? Ustedes van a entender, voy a leer más un poco, voy a dar un ejemplo, ustedes van a entender, ¿está bien? Dije Rav Kook, תכונת השכלול של האדם בייחוד לא תיתן לו להישאר לעולם במעמדו הטבעי. Dije Rav Kook, es natural, la persona no va a se quedar en la situación natural, no va a se quedar en la naturaleza. Así la persona fue creada. Dios creó nosotros de esta manera. Es imposible se quedar en el instinto, se quedar solo en la manera natural. Es imposible, de Rav Kook. Es algo obligatorio en la naturaleza. Zeu. Voy a explicar, se va a entender mejor. A metromemo ver el madregata a cara. Él va a subir de nivel y va a salir del instinto para el reconocimiento. El problema es que va a perder mucho. El instinto es algo bueno. En el principio de la vida, el niño, él usa el instinto. Es algo bueno. El instinto. Hay cosas buenas en el instinto y se pierde. Que él es más seguro y él segura la vida mejor. El instinto te segura la vida mejor. Porque todas las personas tienen el instinto de vivir, ¿no? ¿Sí? אבל סוף סוף מסגל הוא לו אותם עצמם בצורה יותר יפה ומשוכללת. Pero el reconocimiento va a hacer con que vos vas a desenvolver más. Yo voy a dar un ejemplo de que Rav Kook está hablando. ¿Sí? Yo tengo 4 hijos. Baruch Hashem, son niños inteligentes. Se quieren el lado de la mamá. ¿Será? En esta. ¿Sí? Y Baruch Hashem de la belleza también. Que si va a ser igual a mí, Juan, está perdido. Bueno, y ellos, mi hijo de 3 años, si viene mi hijo de 3 años, ¿por qué mi hijo de 3 años no roba? ¿Por qué no roba? ¿Por qué no roba a otras personas? ¿Ah? Obvio que tiene necesidad. Él quiere el juego de su amigo. Juan, obvio que tiene necesidad. Miren que ustedes no tienen hijos. Obvio que él quiere el juego. Si él mira Jacob con un juego que él quiere mucho. ¿Juan? Está enseñado. Princípios familiares, ¿no? Outro? Mais um. De quê? Más uno un castigo. Y esse foi com vontade. Foi Igor esse. ¿Ah? Chegou ele Una cosa es que la cámara no está para allá. Vai começar as Bueno, acusações ¿por qué mi hijo quiere este teléfono ahí de Daniel? ¿Por qué no va y agarra? ¿Por qué? Porque le enseñaron ¿O qué yo enseñé a él? Con 3 años, no estamos hablando 20, 25, 30, 40. Él sabe que no se roba, pero no sabe por qué no se roba. Él hace por instinto, ¿sí? Cuando él quiere, o más chico ainda, vamos a usar algo positivo, no negativo. Cuando él quiere comer, él come por instinto, no porque él sabe la importancia de comer, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, el tiempo va pasando. Castigo. El tiempo va, mira, ni 5 minutos. El tiempo va pasando, ¿sí? Y mi hijo crece, ustedes. Alguien acá no roba, espero que nadie robe. Vamos a empezar por ahí. Pero alguien acá no roba porque su papá va a dejar él de castigo. No. ¿Por qué ustedes no, el famoso F? ¿Por qué ustedes no? Ah, ¿sí? Déjame hacer una pregunta. ¿Alguien acá? ¿Solo por eso? Solo Igor. Y Igor, yo solo no robo porque si no Estado va a poner en cárcel. ¿Alguien acá? Mire. Yo pongo 20 cheques. Mire. O sea, cuando la persona es chica, ella está en una situación instintiva de comer, vivir, sobrevivir, ¿sí? Protección del papá y la mamá, no robar. ¿Por qué? Porque es instintivo. A cosa que mal no está excelente. No estoy hablando que está mal. Y dije Rav Kook, es obligatorio. Pero con el tiempo nosotros esperamos que ustedes hoy en día no roben, no porque el Estado va a poner a ustedes en la cárcel, sí porque ustedes entienden y reconocen la importancia de no robar. ¿Será? Espero. Bekitsur, yo espero que ustedes no me digan yo no robo porque si no Israel va a poner en cárcel. Ustedes reconocen que es un problema. ¿Sí? Ustedes reconocen que es un problema. No matar. Ustedes saben por qué ser buena persona o decir gracias. Vamos a estudiar 5 minutos de Musar.
hay que ser buena persona y pedir por favor y decir gracias. Zeo. Terminamos Musar. ¿Será? Todos acá. Ahora, ustedes no hacen eso por instinto de sobrevivencia o porque la mamá va a hacer no. Y sí porque ustedes saben que eso es importante. ¿No? ¿Sí o no? Ustedes reconocen que eso es importante. Un momento. ¿Sí o no? Y la pregunta o que Rav Kook está hablando es, ¿cuándo pasó la transición? Y en el nombre del artículo. La transición entre el instintivo y el reconocimiento. Dije Rav Kook algunas cosas. Primero, eso es obligatorio. Todos ustedes acá pasaron por esa transición entre hacer cosas por instinto, porque mi mamá me pide o porque yo tengo algo que me diga para hacer. Y hoy en día espero que todos ya estén en la posición de que ustedes saben por qué están haciendo. Reconocen eso. Entonces dije Rav Kook es obligatorio, 1. Dije Rav Kook 2, eso es bueno. ¿Alguien piensa que eso? Lo voy a dejar preguntar en 2 minutos. ¿Alguien piensa que eso no es bueno? ¿Alguien piensa que es malo, que yo tengo que me quedar en el instintivo? No. Y dije Rav Kook 3, cuando la persona empieza el reconocimiento, inmediatamente él va en contra del instinto y él piensa que eso fue algo malo en la vida. Nosotros ya pasamos por eso. Entonces hoy en día, con nuestra edad, ya sabemos que es algo obligatorio. Pero hay gente, cuando el niño está pasando por eso, él quiere justo se rebelar contra el instintivo. ¿Está claro eso? Sí, eso dije Rav Kook. No hablamos de judaísmo, no hablamos de nada. Solo está diciendo que eso es un proceso natural de las cosas. ¿Ok? Sí. No es una pregunta, es un comentario. Que, de hecho, está bien, mirándolo de afuera y desde muy lejos, he separado la conciencia con el instinto. Pero llega un momento, justamente, esto sí es en orden, primero instinto y luego conciencia y luego las dos cosas juntas. Sí. Porque, por ejemplo, hablando del respeto, uno se hace grande y comienza a respetar porque está consciente que es un valor, ¿no? Y a eso mismo, con el tiempo, bueno, dependiendo cada uno, claramente eso, y si uno hace eso, ¿no? Ya se vuelve a un instinto, no es que uno lo hace forzado, está conectado uno con otro. Es verdad, Es obvio que el instinto continúa y sigue ahí, no es que de repente no hay más, él sigue, es verdad. No, es que esa misma acción la hace conjunta. La misma acción la hace conjunta, pero con reconocimiento e instinto, los dos, ¿verdad? Continúa Rav Kook. בכל זמן שהחיים וכל החיים נתונים במעמדם הטבעי, פועל עליהם האינסטינקט של שמירת הקיום והמשכת ההוויה. El instinto es bueno porque él guarda la continuidad de la vida y la vida, o sea, el instinto es algo bueno, no es algo malo, es algo bueno. pero, וכל מה שהם מתחילים להיות יותר בעלי תרבות והכרה, הינם צריכים לעשות את המעשים הקודמים בעצמם, לא מתוך דחיפה פנימית עיוורת. Pero ahí cambia con el tiempo. La persona no hace más las cosas porque es un piloto en el piloto automático, porque lo mandaron a hacer. Y sí, porque él quiere hacer, él decide hacerlo y él reconoce que es bueno hacerlo. ¿Sí? Entonces, ustedes saben, mucha gente mezcla educación de hijos con iluf klavim. ¿Cómo se dice iluf klavim? Con entrenar perros. Hay alguna cosa en común. Por ejemplo, el perro, ¿sí? Si yo quiero entrenar él, ¿cómo yo hago? Siempre cuando le hace algo bueno yo doy un dulce, cuando hace algo malo yo lo pego, ¿sí? O algo así. Entonces yo condiciono a él a entender que, ¿sí? Y el instinto, él tiene el animal del instinto, entonces el instinto es, si yo hago eso va a pasar algo malo, entonces no quiero hacerlo. ¿Será? Entonces, dije a Rav Kook que el instinto es algo bueno, pero ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y ahí nosotros vamos a empezar con el problema. El problema es que cuando nosotros ya reconocemos y tenemos conciencia, ¿sí? No hay problema. Cuando somos niños y estamos en la situación de instinto, también no hay problema. Dependencia. ¿Cuándo hay problema? En la transición. Siempre, mira, es una regla para la vida. Periodo de transición siempre es una locura. Por ejemplo, hoy alguien tiene problema con hametz y matzah. ¿Hoy? No. Como pan, como matzah. En el segundo día de Pesach, las personas se quedan locas con hametz y matzah. No, porque no hay hametz, solo hay matzah. ¿Cuándo todos se quedan locos? Un día antes de Pesach, ¿sí?
Un día antes de Pesach, la persona se queda, ¿por qué no puedo comer hametz? No puedo comer matzah, matzah y hametz. En el periodo de transición, las personas se quedan locas. Cuando Mashiach vení, no hay discusión que es la redención, ¿no? No hay discusión. Cuando no hay Eretz Israel, no hay discusión que estamos en el exilio. Cuando todos se quedan locos, cuando hay Israel y no sabemos si hay redención, no hay redención, las personas se quedan locas. Todos los periodos de transición, las personas se quedan locas. Eso también es el ser humano, ¿sí? ¿Cuándo es el peor periodo para el joven? Ustedes deben saber eso porque pasaron por eso y algunos de ustedes, su like quizás, todavía están en eso, ¿sí? Cuando el joven entra en la pubertad, ¿sí? ¿Qué es la pubertad? ¿Qué es la adolescencia? Es que él empieza a decir, yo soy una persona, ya empezó mal, ¿no? Está. Yo soy una persona, yo tengo deseos propios y ¿quién es vos para me decir o qué hacer? ¿No? Nadie de ustedes pasó por eso con los papás de ustedes. Todos respetaban a los papás muy bien. Puede ser, ya pasaron de sí. Hijas dice que va a ser 32 años. Sí, ¿sí? ¿No? Hay gente que se queda ahí hasta los 30 años en la pubertad. Pero, ¿sí? Entonces, ¿sí o no? Yo voy a hacer, ¿por qué? Porque yo puedo. Ahí el papá dije algo, no puede, pero ¿por qué no? Tiene que me explicar. ¿Pero por qué no puede? ¿Por qué no? Yo tengo que traer una buena explicación, porque si no, ¿no? O sea, la adolescencia, que es la transición entre el instinto y el reconocimiento, es un horror. Y el peor que hoy en día, las personas quieren se quedar en la adolescencia hasta los 30 años. Entonces el papá dije a él, no, tiene que voltar a las 10 de la noche. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo tomar y manejar? ¿Qué? Yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que yo quiero. ¿Sí? Está en la transición, porque cuando yo salgo del instinto, inmediatamente yo voy contra el instinto. ¿Sí? Cuando yo comienzo a reconocer que yo hice cosas sin saber por qué, solo por instinto, es normal eso, yo voy en contra. Pues no quiero eso. ¿Cómo se llama la transición que una persona, por ejemplo, hay demasiado en el mundo, que tienen 50, 60, 40 y algo, y quieren de hecho volver atrás, que se visten como adolescentes? Bueno, sí, hoy en día pasa mucho, pero no sé si es una regla. Sí, ahí la transición para afuera, yo quiero regresar, no sé. Es siempre así, cuando nosotros somos chicos queremos crecer y como somos grandes queremos volver a ser chicos. Siempre. La persona nunca está feliz en la situación que está, ¿no? Cuando mis hijos todavía no caminaban, yo pensaba, ¿cuándo van a caminar? Ahora yo pienso, ellos no paran de correr, ¿sí? Antes de sacar los pañales, ¿cómo se dice? ¿Ah? Los pañales, yo decía, ¿cuándo voy a sacar los pañales? Ahí sacamos y ahora se los hacen en el piso. Dije, qué pena, ¿sí? Cuando mis chicos no hablaban, yo pensaba, ¿cuándo ellos van a hablar? Y ahora que hablan, yo digo que se queden. Sí. Las personas nunca están felices, ¿sí? Ellos quieren casar y ahí después tenemos un hatán aquí. Bueno, sí, nunca están felices. Top. ¿Está claro eso? ¿O qué Rav Kook dijo hasta ahora? Terminamos el primer parágrafo. Hasta ahora él no habló nada de judaísmo. Podemos salir y tener una clase muy buena de psicología. Psicología. Y dije Rav Kook, eso es algo obligatorio en el mundo. Todos pasan por eso. Hay gente más fuerte, hay gente menos, ¿sí? Pero todos pasan por ese proceso de transición. El cerebro se desenvuelve y la persona empieza a reconocer y a hacer cosas porque tiene un motivo y no están porque mandaron. Y pobre la persona que se queda en el instinto con 30 años. ¿Será? Pobre la persona. ¿Será? ¿Ok? Dije Rav Kook, ahora sí, ahora viene, vamos a empezar a estudiar judaísmo ahora. ¿Está bien? Hasta ahora no estudiamos judaísmo. Vamos a empezar a estudiar judaísmo. Kahu gam benogea lekiyum adat ve'emunah ba'enoshiut ha'klalit. Dije Rav Kook, así también este mismo proceso se pasa con la religión y la fe, no solo en el pueblo judío, pero en todo el mundo, también los cristianos y también los musulmanes. La fe, la emuná, pasa por este mismo proceso, la religión pasa por este mismo proceso. Y él está hablando ahora de un proceso histórico, no Daniel Segal, la historia de la religión, ¿está bien? El instinto, la naturaleza hizo con que la religión iba a se quedar en la humanidad por muchos años. Las personas no tenían que hablar de Dios. Hasta el siglo XVIII, vamos a decir XVII, no se hablaba, todos eran religiosos. Todos creen en algo. Puede ser idolatría, puede ser un Dios,
puede ser Jesús, puede ser Muhammad. Tener emuná, tener fe, no era algo instintivo, era algo natural. No existía la persona contestar eso. Es igual la persona hoy en día contestar, porque ¿cómo puede ser que el hombre nace con 2 manos? O sea, era algo que ya te deseo. La persona no preguntaba esas cosas. Era instintivo y eso guardó la fe por muchos años. ¿Serio? Pero instintivo. Ustedes conocen el ciclo, el ciclo 17 ya empiezan, pero en el ciclo 10, en el ciclo 9, hay un país no religioso. No existía eso. No existía. Hasta los indios y todo eso, ellos tenían su religión. Todo puede ser idolatría. No estoy hablando de judaísmo. En general, religiosidad era parte de la naturaleza humana. No existía personas no religiosas en el mundo. O sea, era un absurdo hablar algo así. ¿Será? מפני שבלעדן לא היה אפשר לחיי החברה להתקיים, dije Rav Kook, ¿por qué? Porque no existía una vida social sin religión. La iglesia, por ejemplo, ella hacía parte de la sociedad, ¿sí? O sea, no hay cómo tener vida sin eso. También en la época de los romanos, los griegos, hacía parte de la hasta el punto que tenía que justificar esclavos a través de la religión. ¿Sí? Ellos pidieron a la religión justificar la esclavitud. O sea, hay que tener una justificación. O sea, hacía parte del mundo. Era algo, la religión. No existía país no religioso. Yo voy a hacer ley sin religión. No existía eso. Era imposible. Mira, ya estamos en el 15. Y los 15, 8 son de Igor. ¿Sí? Es de oxígeno. אף על פי שיחידי הסגולה גדולי הרוח היו מעולם בעלי דת ואמונה מתוך הכרתם הפנימי עמוקה בערכן הגדול האמיתי. Dije Rav Kook, si tuviera algunas personas, no todos, algunas personas que ellos eran religiosos por reconocimiento, que ellos tenían una inteligencia especial, que ellos sabían explicar Dios, sabían explicar por qué eran religiosos, sabían explicar la importancia de la religiosidad. Ellos sabían, pero eran yehidim, eran pocos, no eran muchos. La mayoría de la humanidad hacía por instinto. Era religión porque nacieron así es y acabó. Y no hay otra, no hay otra manera de vivir. No existe, así era por instinto. De nuevo, tuvo Rambam en el mundo, ¿sí? Tuvo gente que intentó, Descartes, ¿sí? Tuvo gente que intentó explicar Dios y la religión. Pero la mayoría del mundo era instinto religioso. Muy parecido con que mucha gente, por ejemplo, una persona que nace, הנה בהמון הגדול, אשר בכלל לא היה מפותח בשכלו ובמדעו, en el resto del mundo en que la ciencia, la universidad, la filosofía no tenía se desenvolvido mucho en el mundo, entonces la mayoría de las personas no hacían preguntas, nacían religiosos, son religiosos. Así era, Zeo, acabó, terminó. Era instinto. ¿Ah? Era la única que conocían. Y nadie preguntaba distinto, porque era absurdo preguntar distinto, era algo normal. Y eso es el instinto de la humanidad. ¿Está bien? Y era algo bueno que fue así. והכרה זו חסרה לו. מלא אותו הכוח האינסטינקטיבי החזק הגנוז את מקומו של ההכרה ותפקידה לקיום הדת והאמונה. Y el instinto guardó así la religión y la fe. Así las personas. Imaginen una persona que nació en el mundo religioso, con papás religiosos, y van al colegio, hizo Netilat Yadayim toda su vida. Toda su vida. Desde el principio. Entonces, ahora imaginen que esta persona nunca tuvo estudios profundos. Nunca estudió profundo. Nunca estudió matemática. Nunca estudió nada. Entonces, ella no va a se preguntar por qué ella hace o que hace. Va a se quedar en el instinto de ella. No existe no hacer Netilat Yadayim. No existe no poner tefilín. No, porque Zeo, así, no, yo no vivo distinto, así es. Está bien, acabó, terminamos. No, es igual, no existe salir sin camisa. En Latinoamérica sí existe salir sin camisa, principalmente en esta época del año. Vamos ahí, bueno, pero no existe, ¿no? Ustedes no saben decir yo voy a salir sin camisa. No, o sea, fueron criados así, Zeo, no hay muchas preguntas. ¿Será? Y dije Rav Kook que eso fue bueno, porque es bueno para guardar la fe, guardar la emuná, es bueno que sea así en el principio. אבל עם השתכללות החיים והתפתחות השכל וההכרה המוסרית שהיא מתפשטת מתחול צורת הגדולים האישיים הפרטיים והחשובים אל הכלל כולו נחלש כוח הנטייה הטבעי הזאת. Pero con el tiempo en la humanidad
el cerebro, la inteligencia, el estudio fuese desenvolviendo, ¿sí? Entonces, decimos inmediatamente cuando el estudio, la inteligencia y la universidad se desenvuelve, la naturaleza va a disminuir. ¿Qué empezó a pasar en el mundo? Las personas empezaron en el mundo a volver a la religión, es decir, ¿qué es religión? Empezaron a preguntar y cuestionar todo. Todo. ¿Quién dije que hay Dios? ¿Por qué yo necesito de Dios para explicar el mundo? ¿Por qué yo necesito de Dios en mi vida? Ahora, ¿cuál es el problema? Las personas que estaban en el mundo, ¿ellos sabían respuestas para eso? ¿Ah? No, era todo instintivo. No, porque era todo instintivo. Ellos nunca se preguntaron ese tipo de preguntas. Pocos se preguntaron, la mayoría no. Entonces, cuando la persona se volvió atrás y dije, espera, pero empezó a estudiar, empezó a filosofar, empezó a ir a la universidad, empezó a estudiar matemática, física, química y usar los medios de la física y de la química en el judaísmo. Entonces ellos miraron que en matemática se pregunta todo. Entonces acá también yo voy a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué yo necesito de Dios? ¿Por qué yo necesito de religión? Pero según el Rav Kook, eso era algo obligatorio de se pasar, ¿sí o no? Eso tendría que pasar en el mundo. ¿Y algo bueno o algo malo? Algo bueno. ¿Por qué? Porque la persona no tiene más que hacer porque la mandan a hacer. ¿Y sí por qué? Porque quiere hacer. ¿Sí? La persona no hace. Y pobre, dije Rav Kook, de la persona que se queda en la religión. ¿Por qué? Porque la mandan. ¿Sí? O sea, la persona empezaron a estudiar. Entonces pregunto a ustedes algo, hay que tener cuidado con que nosotros voy a decir ahora. El iluminismo, la Ascalá, eso que los judíos podían salir de los guetos y ir a la universidad, ¿es algo bueno o malo? Segundo Rav Kook, positivo. No, más que positivo, según Rav Kook, era algo que tendría que pasar. Es algo necesario, que iba a pasar. ¿Sí? ¿Y de quién es la culpa que mucha gente largó la religión entonces? De la propia religión. Que no supo se desenvolver. Ficou na parte transitória. ¿Sí? Imagina usted, no voy a usar eso ahora, voy a usar esto después. ¿Está entendiendo? O sea, dije Rav Kook, esta transición es obligatoria. Y las personas salieron del instinto para el reconocimiento. Y también la religión, ahora no es más instintivo. Ahora yo, para ser religioso, me pruebe que eso es mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Se pregunta todo. ¿Por qué yo pongo tefilín? ¿Por qué yo hago netlat yadayim? El niño empieza a preguntar todo. ¿Jol? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y si no dan una buena respuesta, no hay. No, hoy en día es así. Hoy en día, ¿quién trabaja con jóvenes? ¿Quién trabaja con gente no religiosa? ¿O quién? Yo digo una cosa a ustedes. Y eso digo a todas las personas que van a se casar. Digo otras cosas, pero esas dos importan. Mira, hay dos cosas que ustedes van a tener que estudiar o sí. No importa si gustan o no gustan, tienen que estudiar. Si quieren tener una familia, dos cosas ustedes van a tener que estudiar. Zeo, no hay por dónde. ¿Cuáles son las dos cosas que tienen que estudiar o sí? Para casamento y bebé. No. Y ahí habló en la misma frase casamiento y muerte. Está grabado, manda a la esposa. ¿Sí? No tiene que ver con judaísmo. No tiene que ver con judaísmo. Dos cosas que tiene que estudiar o sí. Cualquier persona que quiere tener una casa va a tener que estudiar esas dos cosas. Educación y economía. Y a fe, y acá está un alumno que estudió. Economía y educación. Hermano, a una persona que no gusta de economía va a tener que estudiar, porque ¿cómo se mantiene una casa? ¿O qué yo puedo gastar? ¿O qué no puedo gastar? ¿Sí? ¿O qué hacer con mis investimentos? Yo gano como educador, ¿sí? Javala las manos. Entonces, ¿qué hacer con mis investimentos? ¿No? Hay que saber un poquito de economía, hay que saber. O si no, la persona sale gastando todo el salario. ¿No? Y educación. No importa si ustedes gustan de educación, no gustan de psicología, no gustan de psicología. Si quieren tener una casa y hijos, hay que estudiar educación. Y no hacer con el hijo, hay una shita de Nisui Veataya, mira o que da cierto, ¿sí? Vamos a ver si funciona. No hacer eso, hay que estudiar, ¿sí? Porque si hacen eso, salen así. Está.
no, hay que, ¿sí? O sea, mirar, hay que estudiar educación. Entonces dije Rav Kook, sepan que qué pasó con la religión en el nivel global, va a pasar también con sus hijos en nivel individual. O sea, tus hijos van a empezar a hacer Netlat Yadayim, usar kippah y poner tzitzit. ¿Por qué? ¿Por qué ellos van a empezar? No porque se entienden realmente la importancia de eso. Porque el papá va a poner en ellos. O sea, ustedes de mañana van a venir, van a vestir sus hijos, van a poner tzitzit, van a poner kippah. Tu hijo va a hacer brajá porque va a mandar. Y si ustedes tienen mucha suerte, los hijos no van a preguntar por qué. Pero no creo que eso va a pasar. En algún momento, ustedes van a decirle a los hijos, poner el tzitzit, poner la kippah, y él va a se volver a ustedes a decir, No. Para quê? ¿para qué? O no, o por qué, o lama. Y hoy va voy si ustedes no dan una respuesta buena. Sí, hoy va voy si no dan. Tienen que dar, malasot, en algún momento. Y según el Rav Kook es un proceso natural, obligatorio y bueno. Transición. Ahora, obvio que no hacer con chutzpah a los padres, ¿no? Pero puede ser que hay, peor, puede ser que hay gente que nos va a preguntar. Pero si ustedes no dan una buena respuesta, él va a sacar en algún momento de la vida. ¿Sí? Si no dan una buena respuesta. Afuera de Israel es más peligroso todavía, porque afuera de Israel no es solo kippah, tzitzit y brajá. ¿Cuál es la otra pregunta que mucha gente fuera de Israel hace? Y ahí el peligro. Shabbat. No, peor que eso. ¿Por qué no puedo me casar con ¿Por qué no puedo me casar con un judío? ¿Por qué tengo que me casar con judías? Ahí, y si no tengo una buena respuesta, sí, ahí la pregunta es peor. Acá Beseder no va a usar tzitzit, no Beseder. No, Beseder no, pero es el peor. Pero dije Rav Kook, esta transición es malasot. Esta transición es algo que va a pasar y tenemos que estar preparados para eso. El mundo pasó por eso, nosotros pasamos por eso y todos pasan por eso. Y el problema es que el mundo no estaba preparado. Cuando se empezó a desenvolver el cerebro, la inteligencia, el conocimiento, el mundo no estaba preparado. Pero las personas, y no solo el mundo judío, ¿qué pasó con la iglesia? Siglo XVIII, XIX, ¿qué pasó con la iglesia? De la gran potencia en el mundo, hoy en día, ¿por qué el Papa es argentino? Porque Dios es brasileño. ¿Por qué el Papa es argentino? Porque en Sudamérica es el país que hay más cristianos, entonces ellos querían, ¿sí? Ellos querían, pero ¿qué pasó con la iglesia romana en Europa, en Estados Unidos? La mayoría de los países hoy dicen somos un país democrático sin religión. Se afastaron de la religión, ¿sí? El mundo se afastó de la religión. Es algo que hay que pensar. ¿Por qué? Porque eso es un proceso mundial. La religión era un instinto, las personas tuvieron más conocimiento, viraron para atrás y decían no quiero más de eso, o hicieron preguntas a eso y no tenían respuestas buenas para esas cosas. Es eso, tzadikim. Por ahora nos quedamos. Zeu. Amanhã.